Bueno, como dijimos en el capítulo anterior, en el video anterior sobre dinero y precios, vamos a partir de la teoría cuantitativa del dinero para construir una explicación de cómo se genera inflación en esta versión clásica. Comenzamos con la ecuación cuantitativa del dinero. Y vamos a suponer en esa ecuación que B es constante. Esto es aproximadamente cierto con la realidad, no que B sea constante, pero sí que varía muy poco. Entonces, en la ecuación cuantitativa, que recordemos decía M por B igual a P por Y, vamos a suponer que B no es 0, sino que es cualquier B, digamos que fuera 5, la que utilizamos en el ejemplo anterior, va a ser 5 este año y el siguiente año y el siguiente año, es decir, B no va a cambiar de año a año. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el nivel de los precios? Con B constante, la oferta de dinero determina el PIB nominal, es decir, si B no cambia, entonces P por Y, que es el PIB nominal, está determinado estrictamente por la oferta de dinero, para mantener esta ecuación cuantitativa del dinero en igualdad. El PIB real es determinado por las ofertas de capital y trabajo, como se observó en un capítulo anterior, en el capítulo 3, y el nivel de precios dijimos que era igual a PIB nominal sobre PIB real, porque vamos a utilizar el deflactor. Entonces, del capítulo 2 recordamos que la tasa de crecimiento de un producto es igual a la suma de las tasas de crecimiento. Entonces, la ecuación cuantitativa del dinero en producto la podemos transformar a tasas de variación como la suma de sus componentes a cada lado de la igualdad. Es decir, que la variación porcentual de la oferta de dinero más la variación porcentual de la velocidad del dinero va a ser igual a la variación porcentual de los precios más la variación porcentual del producto, usando la ecuación cuantitativa del dinero como base. Porque la teoría cuantitativa del dinero, acabamos de decir en la diapositiva anterior, supone que B es constante. Si B es constante, entonces este segundo término se nos convierte en 0, ¿cierto? Vamos a denominar ahora la variación de los precios con pi y vamos a decir que esa es nuestra tasa de inflación. Entonces, si delta B sobre B es igual a 0, se nos va del lado izquierdo y nos queda que la velocidad con que crece la oferta monetaria es igual a la velocidad con que crece el nivel de precios más la velocidad con que crece el nivel de ingreso. Vamos a despejar de esta ecuación el término pi, es decir, el crecimiento en los precios. Entonces es equivalente a pasar a restar al lado izquierdo delta y con respecto a y. Si resolvemos para pi, entonces nos queda que la tasa de inflación es igual a la tasa de crecimiento del dinero menos la tasa de crecimiento del producto real. Esta ecuación, ¿cómo la podemos interpretar? Como que el normal crecimiento económico requiere un cierto monto de crecimiento de la oferta monetaria para facilitar el crecimiento de las transacciones. El crecimiento del dinero por encima de ese monto lleva a la inflación. Entonces, supongamos que el PIB crece al 3%, que es como una tasa aproximada en países industrializados. Entonces el crecimiento del dinero, si queremos una inflación bajita, no podría ser mayor del 5 o 6%, porque 5 menos 3 nos da 2 y una inflación del 2 es una inflación razonable. Delta Y con respecto a Y depende del crecimiento de los factores de producción y del progreso tecnológico. Esto lo vimos todo en un capítulo anterior, el capítulo 3. Entonces, la teoría cuantitativa del dinero predice una relación 1 a 1 entre los cambios en la tasa de crecimiento del dinero y los cambios en la tasa de inflación. Aquí tenemos información internacional sobre inflación y crecimiento del dinero
y vemos que efectivamente hay aparentemente una correlación positiva fuerte entre los países que tienen una oferta de dinero, un crecimiento de la oferta del dinero alta con mayores tasas de inflación. Entonces parece cumplirse la predicción de la teoría. En el caso colombiano, fíjense que cuando la tasa de crecimiento de la inflación era alta, también lo era el crecimiento del agregado monetario M3. Cuando este comenzó también comenzó a caer la inflación. Entonces parece haber una correlación importante entre inflación y crecimiento de la oferta monetaria. Algunos gobiernos, para gastar más sin incrementar impuestos o vender bonos, se dedican a imprimir dinero. El retorno que recaudan de imprimir este dinero se llama señoreaje. A esto se le conoce como impuesto inflacionario, porque el gobierno imprime para recaudar y lo logra hacer, digamos, pero es inflacionario para la economía. La inflación es como un impuesto para la gente que mantiene tenencias de dinero, porque como el dinero pierde poder adquisitivo, entonces es como si tuviéramos menos dinero. Bueno, eso es todo hasta en esta parte del capítulo de inflación y dinero. En el próximo capítulo vamos a ver el tema de las tasas de interés, nominales, reales, ex ante, ex post y algunas consecuencias de la inflación. Hasta pronto.